nada, cuando quieras, viste que decíamos hablar un poco del mundo de la empresa y del submundo del emprendedurismo, sí. Todo eso que no sé si querés leer la... No. Más o menos lo tengo presente. Me parece que podríamos empezar con una visión más macro respecto del momento que están viviendo el mundo de las empresas y el mercado actualmente, que es fundamentalmente esto que llaman algunos autores el capitalismo de plataformas, ¿no? Ok. Entonces, porque entiendo yo que los emprendimientos funcionan bastante en este capitalismo de plataformas, que es que las empresas más grandes del planeta, que son estas Big Five de Estados Unidos, pero también otras, por ejemplo, de China, como Alibaba, o de otras partes del mundo, son grandes plataformas, ¿no? Que tienen la diferencia fundamental con las empresas grandes de otras épocas, que no tienen patrimonio, no tienen un capital basado en cosas, en infraestructura, sino que básicamente tienen una plataforma tecnológica donde operan empresas, usuarios con usuarios, y ofrecen servicios a cambio de los datos, ¿no? Entonces, Google, Amazon, pero también Airbnb, Uber, son esas plataformas. Y esas plataformas están haciendo como, están desarrollando un poco como la cultura del mercado actual. Entonces, en ese sentido, yo creo que el emprendedorismo tiene como algunas posibilidades de insertarse muy bien en ese capitalismo de las plataformas y también de aportarle como sus propios valores. Entonces, por ejemplo, ese mercado de las plataformas lo que promete a un individuo o a un equipo, una pequeña empresa, la posibilidad de llegar a un mercado global, con muy poco capital poder poner en una plaza, digamos, de mercado sus productos o sus ideas, ¿no? También le facilita una posibilidad de acceder a los intermediarios, la fuente de financiación, los proveedores, los clientes, hacer marketing, promoverse. Todo eso está buenísimo. Pero la contrapartida de todo eso es que en realidad este capitalismo de plataformas que pareciera que tiende a la descentralización, en vez de un transatlántico, una flota de pequeños emprendimientos exitosos y que van creciendo en distintas partes del mundo, todavía sigue tendiendo muchísimo a la concentración. Porque, por ejemplo, esas plataformas te ofrecen el canal por donde vos puedes hacer tus negocios, pero se quedan también con tus datos, y además, en la medida en que vos usás las herramientas, como por ejemplo que te facilita Google, también, digamos, vos quedás como condicionado a seguir siempre por ese carril, ¿no? Es lo que pasa en alguna medida con Amazon y el retail, ¿no? El retail, obviamente que tuvo unas posibilidades de empezar a vender a través de Amazon, pero también Amazon hizo que desaparecieran un montón de negocios minoristas. En concreto pasó con el mundo de las librerías. Claro, de las librerías boutique, digamos. Claro, porque Amazon arrancó vendiendo libros, ¿no? Amazon arrancó vendiendo libros, aunque, digamos, su negocio fue siempre el delivery, ¿no? Entonces crearon dos cosas espectaculares. Una, un servicio de envío que es espectacular, y segundo, un sistema de cobranza que venía de PayPal y que es el que usa todo el mundo, ¿no? Pero la gran visión que tuvo Jeff Bezos fue que en un momento dijo, bueno, yo no quiero vender solamente mis cosas, yo quiero vender las cosas de cualquiera, ¿no? Y entonces, efectivamente, les dio una posibilidad de escalar a los pequeños negocios, pero también hizo desaparecer a un montón, ¿no? O también, por ejemplo, este mundo de las plataformas te
digamos, tenía como el auspicio, la promesa de que iba a permitir también más presencia de negocios de nicho, más microsegmentación, más un emprendedor que desarrolla, no sé, una artesanía para un público chiquito o unos chicos que desarrollan un juego de red, ¿no? Claro. Y consiguen su público. Bueno, en el mundo de los contenidos, que es el que yo más conozco, eso no está siendo tan así. Había un profesor, Chris Anderson, el editor de Wired, que fue el fundador de las conferencias TED también. Ah, mirá. Que tiene un libro muy influyente en su momento que se llamaba The Long Tail Economy, que decía que como ya no hay en el mercado digital problemas de stock, ni de exhibición, ni de vidriera, había lugar para todos. Entonces, las primeras tiendas de música, por ejemplo, anteriores a Spotify, tenían, había unos tipos que les gustaba la música, no sé, étnica, de África, y ahí conseguían. Todo el mundo conseguía, porque no había problemas de stock. Y eso iba un poco contra la idea del gran éxito, del hit, ¿no? Pero bueno, eso... está la promesa, pero no está siendo tan así, porque después, por ejemplo, te encontrás con que en el mundo del streaming de los contenidos, Netflix hoy define los éxitos, y si bien tiene una oferta muy amplia, también está como muy orientada a, siguiendo, digamos, los gustos de la clientela, pero muy orientada porque a la oferta, no tanto a la demanda, digamos, ¿no? Vos, no sé, casi todo el mundo tiene la idea, sobre todo en este último tiempo que los usamos tanto a Netflix con la pandemia, de que hay mucho, pero al mismo tiempo siempre te aparece más o menos lo mismo, ¿no? Y que encontrar algunas cosas, algunas perlitas, te exige... meterte a buscar un poco más. Claro, y es como aprendiendo, desinstruyendo al algoritmo, ¿no? Que siempre te muestra lo mismo, ¿no? Y otro poco pasa también con Spotify, ¿no? Spotify te permite a vos, por ejemplo, poner tus podcasts, pero también el sistema de recomendaciones hace que al final termine habiendo también hits, digamos, cultura mainstream. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien estas plataformas, esta cultura de las plataformas, este mercado de las plataformas, le da posibilidades al chiquito, al emprendedor, también es cierto que la tendencia es a que muchos queden en el camino, que siga habiendo concentración y que todos tengamos que pasar por Google, todos tengamos que pasar por Netflix, todos tengamos que pasar por Spotify en algún momento, ¿no? Claro, como que todos los microemprendimientos también van nutriendo los 5 grandes que al final completamente han sido los primeros. De hecho, hay empresas muy grandes, muy, digamos, tienen un mérito enorme de estar muy alerta a lo que van generando, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, en países emergentes, los jóvenes, pero después tratan de capturarlo. Todo ese talento, todo ese valor, tratan de capturarlo dentro de su marca. Un ejemplo es Disney. Yo tengo un amigo que vos quizás conozcas, Pablo Mayer, que Pablo Mayer es un emprendedor en el mundo de los videojuegos. Mira. Y entonces él creó una empresa que primero era proveedora de videojuegos para marcas, por ejemplo para Lego, pero después empezó a generar sus propios videojuegos, digamos, nativos. Crearon uno que llamaba Bola, que era de un juego de red de fútbol, y tuvieron mucho éxito, y entonces los compró Playdom, que es la de videojuegos de Disney. Mirá. Y entonces ellos en ese momento dijeron, ¿por qué hacemos? Porque estas compras, estas adquisiciones, en general son ponerle mucha plata, dejar a los dueños al frente de ese emprendimiento que pasa a ser como una unidad de negocio de la gran empresa, y
y ponerle una serie de condiciones, ¿no? Y ellos tuvieron un tiempito y después dijeron, no, preferimos irnos con la plata y hacer nuestro propio emprendimiento, cosa que hicieron. Crearon una nueva empresa. Una empresa con otros juegos. Con un nuevo juego que se llama The Other Guys, que Suena eso. que están ellos, lo que se proponían en ese momento era hacer como el HBO de los videojuegos, o sea, videojuegos con mucho guión, con mucha ¿Son los narrativa. que están en Mendoza? No, ellos están acá. Ah, están acá en Buenos Aires. Ahora no sé exactamente porque hace unos años que no converso con él si está todavía sigue siendo de él esa empresa o la volvió a vender. Pero bueno, por ejemplo, Disney está haciendo permanentemente eso, ¿no? Entonces, bueno, primera idea. Yo creo que el emprendedorismo puede traer esta cultura de el trabajo en equipo, de generar comunidad, de estar cerca del usuario al que vas a solucionarle un problema, si se mantiene a una escala, digamos, humana. Okay. Una vez que termina siendo chupado por estas grandes, es más difícil, ¿no? Esa sería una primera cuestión. Otra cuestión es que, paradójicamente, en esta etapa del capitalismo en la que, por ejemplo, la gente de Silicon Valley, hay una universidad de la innovación que se llama Singularity, habla de que estamos en una era de la abundancia, que el tiempo de vida se va a extender, que hay para todos en todo el mundo. Esa mentalidad coincide con una gran brecha, no solamente brecha, bueno, porque más de la mitad de la población del mundo es pobre o padece hambre, sino también la brecha digital, ¿no? Hay muchos que no tienen acceso todavía a estos beneficios, ¿no? Y entonces, esa es una mentalidad medio, yo te diría, hipócrita, porque parte de la premisa de la meritocracia o de una especie de, como dicen algunos, de darwinismo social, que es una carrera frenética detrás de la innovación tecnológica, en donde sí hay para todos, pero si tenés posibilidades de estar ahí en la última innovación, enganchándote enseguida, porque si no, enseguida quedás atrás, ¿no? Hoy, por ejemplo, la nueva pobreza es no saber usar las redes sociales, la nueva pobreza es, qué sé yo, no entender qué es TikTok, digamos, ¿no? Claro. O sea, y eso está pasando cada vez más rápido, ¿no? Porque los ciclos de vida de estas innovaciones son cortísimos y vos tenés en una misma manzana gente que pertenece como a distintas épocas, ¿no? Por ahí vos y tu viejo ya están en... La cabeza la tienen en mundos distintos, ¿no? Entonces bueno, puede haber esa idea de que hay abundancia, hay para todos, que la innovación tecnológica lo único que va a hacer es más justicia, más disponibilidad para todos de contenidos, de ocio, de entretenimiento, también de bienes materiales, y al mismo tiempo un sistema que parece cada vez más excluyente, ¿no? Claro. Por esto de la velocidad a la que no todos están en condiciones de subirse, ¿no?, al tren. Entonces yo creo que también eso el emprendedorismo lo puede como nivelar un poco, ¿no? Para mí el emprendedorismo tiene como una función de estar como en el medio de la gran empresa y el usuario final. Es como que puede también ir poniendo en el mercado como otros valores más de escala humana, digo yo, como eran la empresa antes a lo mejor. Sí. Y siempre y cuando no se convierta, como le pasa también a muchos unicornios, que de ser emprendimientos se transforman en una multinacional que empieza como a convertirse en un pulpo también, ¿no? Claro. Bueno, eso por un lado, ¿no?, respecto de esta primera cuestión así macro, ¿no? Y después hay otro tema que
afecta... a ver, yo creo que hay valores que están muy buenos que puede aportar el emprendedorismo a nuestro mercado y a nuestra sociedad. Uno de ellos es la idea de estar cerca, vos como trabajador, como microempresario y la comunidad que generás de la idea o el problema que querés solucionar. Claro. Hoy en las grandes empresas, un tipo que entra a trabajar hoy está lejísimo del producto final. Sí, está como más concentrado en que hacer su laburo bien y por ahí no sabe que el objetivo por ahí de la empresa es uno determinado. Exactamente. Hoy en el mundo de las empresas se habla mucho de más que de misión, se habla del propósito, ¿no? Okay. Que el propósito no es nunca ya solamente ganar dinero. El propósito es solucionar un problema. O sea, el propósito se define por el impacto que tu empresa va a tener en la sociedad. Perfecto. Y la idea del propósito es que esté como más internalizado en todos, ¿no? Hasta de atención al cliente. Pero todavía sigue siendo una gran utopía. Eso es mucho más fácil de conseguir en un emprendimiento, en una cuestión, porque el emprendedor piensa más que en términos de cliente, de targets, en términos de generar comunidad. Está como mucho más cerca él y sus usuarios del bien que están generando, digamos, del producto que están haciendo, incluso los mejores emprendedores suman valor, capturan valor, suman talento de la propia comunidad que generan. Claro, en su equipo de trabajo por lo general les interesa más que esté más comprometido con la empresa a que por ahí sea licenciado en administración o algo así. Sí, pero no solamente eso, sino que también a lo mejor de tu comunidad, que van a ser tus recomendadores, van a ser tus prescriptores, tus críticos. Por ejemplo, eso está muy claro en el mundo de los juegos. En el mundo de los juegos suman a los gamers, claro, a que prueben los productos, les hagan críticas, los mejoren, ¿viste? Entonces, eso es mucho más difícil cuando vos sos Google, claro, o cuando sos Amazon, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es positiva y que me parece que es una... Y eso incluso el emprendedorismo lo puede aportar adentro de estas grandes empresas. Porque estas grandes empresas también tienen lo que llaman intrapreneurship, ¿no? Que es el emprendedorismo hacia adentro. Como ven este problema de que son muy grandes y que la gente se empieza como a desconectar y sobre todo los jóvenes, los millennials y los centennials, pasan un tiempito y después se quieren ir a una empresa más, donde tengan más protagonismo, digamos. Lo que están haciendo es generar proyectos de innovación donde ponen a cargo a gente que se siente como dueña de esa parcela, digamos, ¿no? Claro. Bueno, eso es como el emprendedorismo adentro, ¿no? La innovación en las grandes empresas incluso me parece que está yendo mucho por ese lado, ¿no? De una cantidad, una constelación de proyectos de innovación con sus dueños, que es un equipo motivado. Bueno, entonces ahí están un poco como los pros y los contras, ¿no? Yo creo que todavía lo que sigue predominando en el mundo del capitalismo de las plataformas es un gran individualismo, ¿no? Total. O sea, una idea de, bueno, yo tengo que llegar, tengo que ganar esta carrera, es la idea del éxito, de que es una carrera en donde vos no te podés parar. Hay todo, por ejemplo, un mundo del optimismo, que hay mucha literatura de eso, ¿viste? Muchos conferencistas motivacionales, muchos coaches, muchos tipos gurúes que hablan de esto de que vos podés, de que te tenés que superar, de que lo que no podés hacer es parar, qué sé yo. Claro. Que es un optimismo bastante individualista, ¿no? Es un optimismo que no tiene muy en cuenta al que tiene un hándicap, digamos, al que
parte de más atrás, al que es como un optimismo de no mirar mucho en los problemas sociales, ¿no? Y eso me parece que en la cultura emprendedora todavía no está tan instalado. Me parece que puede como puede dar un paso. inocular, ¿no? Yo creo que la función del emprendimiento es como, ¿viste? La homeoterapia, en pequeñas dosis, va como cambiando el ambiente, pero en pequeñas dosis, digamos, ¿no? Y después también había una pregunta relacionada con este tema de que también están los críticos al sistema. Nombraban a Grabois. Grabois, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que también, así como esta gente súper optimista del capitalismo, sin matices, digamos, no está mirando, tampoco está mirando suficientemente todas las limitaciones que este desarrollo, digamos, está poniéndole al mismo medio ambiente, ¿no? Sí. Una prueba es la pandemia, ¿no? La pandemia, ninguno de estos gurúes la vio venir a la pandemia. No. Bueno, sí, hay charlas de Bill Gates. Bill Gates sí, pero digamos, todos estos que hacen escenarios y plantean cuestiones de futuro, en diciembre del 2019 no dijeron nada de esto. Airbnb creo que dejó perdió mucho dinero y era una de las empresas, digamos, líderes mundiales. Sí. Entonces, digamos, eso es como un llamado de atención respecto de poco como nuestro sistema de producir bienes y servicios, ¿no? Tiene el límite del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, de la distribución de la riqueza, todo eso. Entonces, yo creo que para mí es, simplificando mucho las cosas, como que durante mucho tiempo el mercado se preocupó más que nada de generar riqueza. Y el Estado de controlar a las empresas para distribuir esa riqueza. Entonces, hoy es como que están repartidos los roles así. El mercado genera riqueza, el Estado la distribuye, ¿no? A través de los impuestos, a través de los planes, los subsidios, todo esto, digamos, los servicios públicos gratuitos, etc. Sí. Bueno, entonces, creo que ahí, en la nueva etapa, tiene que haber como más cruce, en el sentido de que también el Estado debería pensar en cómo generar riqueza, cómo crecer, cómo capturar inversión, y el mercado debería pensar desde el comienzo de su negocio en cómo se va a distribuir la riqueza. Entonces, como que tendrían que laburar en equipo. Claro, desde el minuto 1. Exactamente, o sea que digamos, hoy ya no tolera la sociedad que vos tengas una empresa con mucho beneficio, pero que no deje a la vez mucho laburo de calidad, que no deje mejor el medio ambiente que como lo encontró, que no tenga un aporte positivo en la sociedad. Claro. Hay toda una serie de reclamos. Las empresas de triple impacto. Exactamente, todo ese mundo, ¿no? Todo el mundo de las empresas de triple impacto, economía circular, todo eso, ¿no? Entonces eso es como una especie como de presencia de lo que antes era el reclamo del Estado adentro del propio mercado, ¿no? Perfecto. Ahora bien, también eso vos podés solucionarlo por la galería, digamos, puro marketing, ¿no? Claro. Porque hoy los inversores a lo mejor están viendo también en Estados Unidos tu posicionamiento público frente al tema de los negros. O de la diversidad de género, que es un tema que está súper en el tapete, ¿no? Entonces,
Claro, vos por ahí haces un cambio de maquillaje o comunicás mucho lo que haces en ese sentido, porque sabés que así podés conseguir inversores o incluso clientes que por ahí están mirando también en qué aporte le haces vos al medio ambiente. Pero que no deja de ser una pintada de cara por Exactamente. Ahí, para que te vean los de afuera. Claro, en cambio, yo creo que yo ahí le veo una función muy importante a la comunicación, que es lo mío. Porque las áreas de comunicación no son solamente para hacer marketing, sino también, sobre todo, antes que nada, para escuchar. Para que le digan a la dirección de las compañías, por ejemplo, de alguna compañía que tenga que necesite una licencia social para operar, como por ejemplo todas las que tienen alguna afectación del medio ambiente, como pueden ser las mineras. Okay. Sobre todo el área de comunicación le tiene que decir, ojo que están estas ONGs, están estos activistas, están estas comunidades, estos grupos de consumidores. Sabés que acá, si te pones una hamburguesería, te van a saltar los veganos. Bueno, exactamente. Bueno, pero sobre todo, porque eso le va a exigir, si no quiere perder su negocio, a esa empresa, no tanto que se maquille de otra manera, porque eso después fracasa, como le pasó a algunas mineras, ¿no? Okay. Sino que cambie prácticas, que introduzca mejores prácticas, porque hasta que eso no pase, no te van a dejar. Entonces, el área de comunicación es como un lugar por donde te entran esos reclamos, esas demandas sociales, esas nuevas agendas sensibles, digamos, claro, ¿no? Pero que obligan a introducir cambios en tu gestión. Y a veces hasta en tu propósito, digamos, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo de la seguridad alimentaria. Okay. Vos mencionaste los veganos, pero también ahora hay un issue importante que en otros países ya saltó con todo, que es el tema del azúcar. Del daño que hace el azúcar a la salud, ¿no? Claro. Por la obesidad, por la diabetes y otro montón de problemas, ¿no? Sí, mismo Coca-Cola creo que redujo la cantidad de azúcar en entonces, fórmula. Una empresa, por decirte una, donde yo tengo un amigo en la dirección de comunicación, Ledesma, que se dedica a la caña de azúcar. También se dedica al papel, ¿no? Pero tiene que tomar cartas en el asunto si no quiere perder una cuota de su mercado muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil, la Cámara de la industria azucarera vio este tema hace años y cambiaron el modelo de negocio. Entonces, hoy se dedican fundamentalmente al biodiesel, al combustible de caña de azúcar. Mira, como que se adelantaban al problema. Se adelantaron al problema y, por ejemplo, hoy en Brasil es el primer productor del mundo, el primer elaborador de eso, y además también todas las automotrices tienen la obligación de fabricar autos bimodales, digamos, que funcionen con combustible, con nafta y con este nuevo combustible a base de caña de azúcar. A base de caña de azúcar. Entonces, bueno, pero eso exigió, es esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Como la mayor diálogo entre el Estado, que pone la regulación, el mercado, que pone también la gestión, porque para solucionar muchos problemas sociales vos necesitas de la capacidad de gestión de la empresa. Claro, obvio. Y la sociedad civil, ¿no? Yo creo que ahí el emprendedor está como en el medio, me parece que está como, más cerca de la sociedad civil que las empresas, ¿no? Es como que es un emergente de la sociedad civil, del emprendimiento, de alguna manera, ¿no? Sí. Me quedé con eso que dijiste, que por ahí los directorios de comunicación tienen que en las empresas no pasa, tienen que concentrarse por ahí más en escuchar lo que está pidiendo su determinado mercado, digamos, sí, a que comunicar, digamos. Claro, sí. Wow, eso es interesante. Sí, eso es un súper desafío, pero hay algunas cosas que se están empezando a hacer. Por ejemplo, en el mundo de las redes sociales está esto que llaman el social listening, que es ir traqueando, monitoreando las conversaciones que hay ahí para ver
qué dicen sobre mi empresa o sobre mi sector y cuáles son las inquietudes, cuáles son las preocupaciones. Todavía se hace con una gran mentalidad de marketing eso, Sí, y obvio, nada más. Totalmente. Pero cuando entre más la idea de los asuntos públicos, ¿viste? Los temas públicos que son temas comunes. Los temas públicos son los temas que le atañen a las personas que son ciudadanas de un Estado y usuarias del mercado, ¿no? Ahí convergen en estos asuntos públicos porque el problema del medio ambiente o del hambre o de la discriminación no es un problema del Estado, No. es un problema también del mercado, porque las personas afectadas son ciudadanas, pero también son tus usuarios, tus clientes, tu comunidad de influencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese cambio de mentalidad, esa nueva etapa, que es un reclamo, ¿viste?, que está habiendo en las organizaciones de la sociedad civil. O sea, el emprendedorismo está más cerca de ese mundo, del tercer sector, de las ONGs, etcétera, que el de la multinacional, me parece. O están como a mitad de camino. O sea, no es una fundación, no es una entidad sin fines de lucro, porque es una empresa, Claro. pero es una empresa muchas veces con un propósito social más claro que las grandes empresas, o más sincero. De hecho, el emprendedorismo se usa mucho en temas de innovación social, ¿no? Claro, claro. Este chico que el año pasado, Mateo, ¿cómo era? Mateo Salvati, que salió en todos los medios porque creó durante la pandemia una aplicación, ayudar a comunicarse con los sordos y los hipoacúsicos. Mirá. No. Sí. Apareció por todos los medios, que yo, Le porque escribí para entrevistarlo. Sí. Me dijo, no me acuerdo en qué, pero sí, en ese momento no podía, pero sí, me acuerdo perfecto. hay mucho emprendedor que está trabajando en temas de inclusión social. Sí, yo entrevisté a los de festejos solidarios, se meten a festejar los cumpleaños en las villas, a Claro. uno que tiene una aplicación que premia a los que reciclan basura, como que hay muchas empresas que esa parte es lo que decís vos, le dan bola y... Tengo una pregunta, vos de tu lado, vos seguís siendo el director De los posgrados de comunicación. de los posgrados de comunicación. Sí. ¿Vos creés que, así como vos decís que las empresas se tuvieron que ayornar, vos creés que la educación también se tuvo que ayornar a estos nuevos, digamos, escenarios? Y sí, a la fuerza, ¿no? Claro. A la fuerza, porque la piedra de toque fue la pandemia. Lo que pasa es que un proceso que tendría que haber llevado 5 años tuvo que hacerse de la noche a la mañana, cuando tuvimos que pasar todos a dar clases 100% online. Pero bueno, ya está empezando a haber una reflexión, porque esa educación online te exige pensar las clases de una manera completamente distinta. Se habla hoy de lo que llaman el aula invertida, que es que los alumnos investigan por su cuenta, porque tienen acceso a la información, con Google, con Internet. Pero en clase lo que se hace es resolver problemas, hacer trabajos prácticos, o sea, lo que antes era la tarea, Claro. hoy es lo que se hace en clase, con la ayuda de un coordinador, de un profesor. Y lo que antes te dictaba el profesor lo investigas por tu cuenta. Es el aula invertida, digamos. También te obliga a repensar la presencialidad, porque hoy la presencialidad va a haber que ponerle más valor para que valga la pena, por ejemplo, irte hasta una Pilar. hora hasta Pilar, Claro. sí, hasta el campo. Entonces, ¿para qué vas a ir? Y bueno, hay todavía muchas razones para hacer networking, para encontrarte con un tipo que sea un inspirador, ¿viste? Pero hay que volver a pensar la presencialidad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para avanzar en la personalización, en avanzar en un esquema más parecido a la cultura anglosajona Claro. que la clase magistral con 50 alumnos es optativa. Lo que es obligatorio es el encuentro con el mentor. Okay. Que eso
bueno, también tiene sus costos, digamos, pero yo creo que hubo como un ensayo el año pasado de eso, ¿no? De generar más, todo por medio de distancias digitales hoy, pero generar como más puntos de contacto con pequeños grupos o con individuos, claro, además de la clase, para contener, para tratar como de a que el alumno no sienta que esté perdiendo el tiempo ni que está tirando el dinero. Eso, y también a que, sobre todo en los posgrados, yo veo mucho que cada uno tiene que hacer como su propia síntesis, ¿no? Tiene que tomar de acá, de allá, lo que más le sirve para su propio desarrollo profesional, ¿no? Y entonces esa parte requiere mucho de el asesoramiento medio uno a uno, o en pequeños grupos, ¿no? ¿Hace cuánto estás en el posgrado? Y hace rato ya, porque yo estoy en la Facultad de Comunicación desde que nació y fui el decano durante 10 años, entre el 2002 y el 2012. Okay. En el 2012 creamos una escuela de posgrados en comunicación, EPC, que es como si fuese un pequeño IAE de la comunicación, digamos. Reúne todos los posgrados y mucho trabajo con empresas directamente, ¿no? Okay. Y entonces ahí yo ayudé a crear eso y después, desde entonces soy el director y hace más tiempo todavía que doy clases en posgrado. Y en todos estos años, ¿vos sentís que lo que se enseñaba en el 2002 es completamente distinto a lo que se enseña hoy? Sí, en el posgrado te lo exigen los alumnos. Además va cambiando la mentalidad. Yo, por ejemplo, ponele, ¿no? Mis materias tienen que ver mucho con los contenidos, con los discursos, y entonces, por ejemplo, doy una que se llama Discursos y Audiencias, para una maestría de contenidos, de gestión de contenidos. Cuando empecé a dar esa materia, yo hablaba de los medios, hablaba de sistemas de medición de audiencia que eran propios de los medios, de la televisión, de la radio. Hoy hablo de los contenidos, no de los medios, porque los contenidos trascienden los medios. Total. Hay contenidos en la política, hay contenidos en las marcas, ¿no? Y las audiencias se miden de otra manera y el engagement con las audiencias pasa por otro lado, completamente distinto. Entonces eso va cambiando, yo te diría que año en año. Yo tengo el mismo esquema, pero todo lo que es el contenido específico, los ejemplos, los casos, los voy cambiando cada 2-3 años. ¿También laburás con el método del caso? Como hacen? Sí, laburo con el método del caso, no exactamente como en el IAE, así de... Algunos casos trabajo así, pero no tanto del caso, leer el caso, sino de análisis de casos, ¿no? Okay. Yo elaboré algunos casos, pero después también tengo como investigados, entonces yo les muestro todo el desarrollo y ellos me van diciendo un poco como qué opinan, ¿no? Es como mostrarles la progresión, ponele, de, qué sé yo, no sé, del mundo de la revista femenina, ¿no? Okay. Que sufrió todo un cambio, un colapso, ¿no? Entonces, bueno, yo les muestro el desarrollo y ellos me van diciendo por qué les parece que las cosas se fueron dando así, o si acertaron al tomar esta decisión o no, bueno, todo esto. Después había ahí y este tema de, yo creo que la gente tipo Grabois, como dice la pregunta, hay que escucharla, pero lo que pasa es que el lugar desde donde ellos opinan es como un lugar fuera del sistema. Okay. Entonces es muy difícil plantear las cosas desde fuera del sistema. Puedes plantearlas en un sentido crítico, para mostrar todos los límites, todas las cosas que no está teniendo en cuenta la empresa, ¿no? Pero cuando pasás a lo propositivo, tenés que entrar en el sistema de nuevo. Porque ¿con quién vas a solucionar los problemas si no es con las empresas, con los sindicatos, con el gobierno, ¿no? Entonces es como una posición medio teórica, la del crítico completo, ¿no? Yo creo, una cosa es decirle a Marcos Galperín, mirá, me parece que vos deberías pagar más impuestos, estás abusando de una figura que es para empresas de software y vos no sos ya una empresa de software,
O decirle, ¿por qué no vemos el tema de los contratos de trabajo, qué sé yo, que son los nuevos desafíos que tienen estas plataformas, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidar muy bien todo el cumplimiento de las regulaciones. Bueno, de hecho en Estados Unidos le están yendo muy fuerte a Facebook, a Amazon, por el tema de los contratos de trabajo, digamos. No, más que nada por las leyes antitrust, por el tema del monopolio. Ok. Porque tienen esta tendencia expansiva, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que Apple criticaba en el 84 es en lo que se convirtió hoy en día. Exactamente. Bueno, por eso. Entonces, pero otra cosa es decir, no debería existir. Pero ¿cómo no debería existir? Mirá todos los problemas que solucionó durante la pandemia, o cómo está haciendo que el mercado de las fintech pase a ser una cosa popular. Hoy cualquiera usa Mercado Pago. Sí, sí, sí. Entonces está como... Sí, de hecho el mismo Grabois vende su libro por Mercado Libre. Por eso. Irónicamente, ¿no? Por eso te digo. Sí, sí. Entonces, cuando vos salís de esa posición desde afuera del sistema, no te queda otra que no transar, sino que encontrar la forma de negociar, digamos, ¿no? Claro. Sí, como que si lo querés cambiar, a ver si te entiendo, si lo querés cambiar, tenés que estar adentro. Tenés que estar sí o sí desde adentro. Claro. Si la crítica desde afuera, sí o sí, no deja de ser una opinión que puede ser tomada o dejada. Pero... Es como un libro, como un filósofo, ¿viste? Exacto. Hay filósofos que están en la crítica radical al capitalismo, ¿no? Está bien, pero eso son ideas que son muy difíciles de transformarlas en vida, digamos, ¿no? Claro. Salvo que vayas a un esquema de volver al comunismo o al socialismo real, que eso evidentemente nadie debe querer. Por supuesto que se puede hacer mejoras, y por eso a mí me parece importante escuchar a estos críticos. A mí siempre me gusta, por ejemplo, leerlo a Grabois, porque algunas cosas que te dices, pará, esto tiene razón, ¿no? Claro. Ahora, claro, ¿y dónde está la propuesta? Digamos, claro. ¿Qué haces? Una vez que tenés esta información, el paso siguiente, ¿cuál es, no? Hacer que desaparezcan todos los unicornios, sí. Que se funda Globan. Y eso, mal que mal, el Mercado Libre, ¿a cuántas personas se emplea en Argentina? Además, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en el que hay como un replanteamiento, como un malestar que está bueno para, proponer alternativas, nuevos valores. Y yo creo que, por ejemplo, el emprendimiento, otra ventaja que tiene es que los equipos de trabajo están como más ilusionados con lo que están haciendo, porque hoy todavía las grandes empresas tienen un problema con sus recursos humanos tremendos. Claro. Porque la gente... son fabricantes de deprimidos y de burnout. Entonces, mucha gente no es feliz en la... Los líderes de la empresa no tienen ni idea que hay un empleado a las puteadas con el trabajo hace 4 escalones abajo de ellos. Exactamente. En cambio, por ahí en la startup tenés más contacto con el líder directo, entonces vos podés decirle, che, estoy triste, me gustaría hacer algo nuevo, como tenés esa ida y vuelta con los puestos de arriba que se te permiten, por ahí te hacen más ilusión ir a trabajar todos los días y tenés más. Exacto. Supongo, no sé. Sí, yo creo que sí. Después me decía de algunos libros que debería leer, libros así filosóficos. No, hay un escritor coreano que trabaja en Alemania, que se llama Byung-Chul Han. Han es el apellido. Byung-Chul Han. Tiene un montón de libros cortos donde va tomando todos los tópicos de este momento, digamos, de la cultura contemporánea, y los va desarrollando desde un punto de vista filosófico, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, la gestión del tiempo. Tiene un libro que se llama El aroma del tiempo, que es buenísimo. Después tiene el tema del poder, ¿no? De la democracia. El tema del erotismo. El tema de los vínculos en el mundo digital, etc. Bueno,
Y tiene un libro en concreto que para mí es el mejor, o el que más me gustó a mí, yo leí varios de él, que se llama La sociedad del cansancio, que es como una crítica a un aspecto del capitalismo, que es el hecho de que dice que se pasó de una sociedad en donde el gerente general, el director, te esclavizaba, te tenía trabajando 12 horas, te hacía laburar los fines de semana y si no te daba el premio, no te daba el bono, no te daba el aumento de sueldo, te despedía. Y entonces eso te ponía un estrés y una presión tremenda que hacía que descuidara a la familia, qué sé yo. De eso a que no haya más ese control, claro, y que vos te lo impongas. Entonces que hoy el tirano es cada uno de sí mismo. Claro. Y entonces uno, para no ser menos, para no perder esta carrera en la que están los de Silicon Valley, uno descuida a la familia, se agota, deja de hacer deporte. Claro, caen en una especie de burnout autoinfligido. Perfecto. Entonces es muy interesante ese planteamiento, porque me parece que va como a un punto muy importante que también le puede afectar mucho a los emprendedores, ¿no? Claro, totalmente. Después, yo creo que también es muy bueno que la gente que está en temas de tecnologías, de negocios, lea literatura y vea buen cine. Claro, como de ocio, digamos, y no tanto de... Además de ocio, porque ahí, cuando es buena la literatura y el cine, cuando vos lees a Shakespeare, por ejemplo, o lees a, no sé, a Mark Twain, o lees a Borges, o cuando ves el cine, no sé, a mí me gusta mucho Christopher Nolan, ¿viste? Sí, me la vi toda. Bueno, Christopher Nolan, vos aprendés también a entender a las personas, aprendés a plantearte problemas con agilidad, a plantearte preguntas, a ser más crítico con lo que aparentemente, viste, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo, es moda, qué lindo, qué sé yo, ser como más crítico. Entonces, yo más que un libro, yo diría, necesita cultivar en algún punto, puede ser también a través de las conversaciones, ¿no? Con los amigos, un aspecto como de filósofo. Okay. Porque tenés que llegar a las reuniones con tu equipo, a plantearte nuevas ideas con esa mentalidad que tiene el filósofo de, viste, cuestionar lo que parece evidente, formularse preguntas poderosas, que vos digas, pucha, esta pregunta, está buena esta pregunta, o sea, ¿por qué si en Argentina se produce tanto alimento, por ejemplo el agro produce alimento suficiente como para... Hay tanto hambre al mismo tiempo. Sí. Entonces ahí surge un emprendimiento, ¿no? Entonces, pero claro, necesitas tener un poco de... Tenés que tener disparadores, digamos, que te vayan... Y yo creo que mucho te viene de la literatura buena y del cine bueno, además de este tipo de textos. Porque después, bueno, también está... hay otro texto que yo recomendaría, que es, hay un sociólogo británico que se llama Richard Sennett, que es un tipo que lo consultan en Davos, bueno, dan conferencias a los empresarios, que tiene un libro que se llama El Artesano, que cuenta cómo cambió en la modernidad el mercado, del mercado de los artesanos, a la revolución industrial y la siguiente revolución industrial, digamos, que es la que vivimos ahora. Porque el artesano lo que tenía era que él estaba muy cerca del producto final. Claro. Entonces, él veía lo que hacía. Por lo tanto, había mucho de su propia persona, de su propia interioridad en esa mesa, en esa lámpara, o en ese arreglo que hacía en una casa, ¿no? Mucho de él. Entonces, eso le daba un sentido tremendo a todo su laburo.
En cambio, un tipo que está trabajando en una oficina durante 10 horas, aunque la empresa sea Google, a lo mejor está en una cosa tan chiquitita, llenando un Excel o cargando datos o, no sé, viendo un eslabón muy pequeño de la cadena que... No se ve ni reflejado en el producto. Para nada, para nada. Entonces, ese texto está bueno. Ese texto está bueno porque habría en el emprendimiento, por ejemplo, una manera de volver un poco al espíritu del artesano que le encuentra sentido a lo que hace porque está algo muy directo de sí o del equipo empeñado ahí en la solución de ese problema, ¿no? Claro. Hay un cuento que a mí me gusta mucho de Kafka, que yo siempre lo uso en clase, que se llama La muralla china, que cuenta que en la época que estaban construyendo la muralla china, un tipo, un obrero, invirtió toda su vida laboral, toda su vida, 40 años, en construir un fragmento de la muralla, porque lo estaban construyendo de manera fragmentaria, un tramo, un espacio, otro tramo, para que nadie supiera bien el diseño final, ¿no? Claro. Y entonces el tipo no sabía qué era lo que estaba construyendo, le dedicó toda la vida a una mega obra que él no supo nunca el sentido que tiene. Y bueno, y esa fragmentación se da mucho todavía en el mundo de la empresa. Hay un cambio de mentalidad, pero todavía se da mucho esa fragmentación entre las áreas, entre los que están abajo y los que están arriba, ¿viste? Sí, mi novia, por ejemplo, trabaja en una empresa de energía para afuera y hace control de gestión de una parte mínima interno con 2 sistemas que no sabe ni a quién le va, me cuenta, y te juro que digo... Bueno. No, es tremendo, es alienante eso. Como este personaje de Kafka, ¿no? Claro. El libro es Frank Kafka, ¿es? ¿Cómo es? Franz Kafka. ¿Y es un libro o un cuento? Es un cuento que se llama La muralla china. A veces está editado como si, por ejemplo, yo una vez vi uno que decía La muralla china y otros cuentos, ¿no? Como el título de la colección de cuentos. Pero no me acuerdo en qué otro libro está. Pero seguro que está lo que se dice en internet. Sí, seguro. No habla de esto que yo te estoy diciendo, pero se puede aplicar. Claro, totalmente. Sí, bueno, Damián, espectacular. Mil gracias por recibirme. Tenemos 1 hora de podcast ya, así que van a quedar 25 minutos, quédate tranqui. Bueno. Pero bueno.